En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Aquí Mercedes, una tarde más del podcast de la justicia. Un jueves maravilloso. No, perfecto, divino. Sí. Además, de verdad, sin cola el día de hoy. Sí, vale, estaba relajado. Sí, sin tráfico. Mira, Mercedes, recuerda que nosotros tenemos un montón de episodios, ya van más de 150 episodios, ¿no? Del podcast de la justicia, qué maravilla. ¿Te Para imaginas que- cuando empezamos? Que dijimos, ¿te imaginabas No, 150 jamás. episodios, más de 2 años y medio ininterrumpido de temas legales? Que la gente dirá, qué Hablando aburrido. absolutamente de todo, excepto el tema que vamos a abordar el día de hoy. tema de hoy, sí es verdad. Además, primera vez que viene nuestro invitado Total. y primera vez que vamos a hablar de este tema. Tan importante y que todo el mundo, bueno, lo solicita. Lo solicita y además, porque yo creo que hay bastante desconocimiento. Total. Entonces yo creo que, En bueno, el cual nos incluimos, inclusive por nosotros. supuesto, yo tengo todo anotadito. Todo lo que hoy vamos a conversar lo tengo anotado. Hiciste la tarea. Claro, porque es que me causa demasiada curiosidad. O sea, los temas que no conozco me encantan por eso. Porque en el momento en que yo empiezo a preguntar, como Pepita preguntona que soy, aprendes. Claro que sí. Chicos, recuerden que estamos en vivo a través de la señal de 96.9 FM, pero también estamos a través de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast. Y puedes ver en diferido más de 150 episodios que tenemos allí cargados. Y sobre todo vas a poder ver este súper episodio del día de hoy. Mercedes, cuéntame de qué tenemos hoy, qué hay para hoy. Bueno, hoy hablaremos a quienes nos están escuchando el día de hoy, que nos están viendo en vivo por YouTube, sobre el derecho canónico, esa rama del derecho que regula la vida interna de la Iglesia Católica. Y entonces la gente dirá, bueno, pero nada más entonces para anular matrimonios. Y no, Ujú. no, para nada. Para eso tenemos a nuestro invitado el día de hoy, el abogado Omar de Dios. De verdad, gracias por acompañarnos con este tema, que lo primero que dijimos fue, necesitamos a alguien, y estabas terminando y estabas teniendo tu título sobre derecho canónico. Guau. Hiciste un posgrado, ¿cierto? Sí, un programa de estudios avanzados de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero bueno, gracias por la intro, gracias por la invitación. Y espero que después de semejante intro no se dejen de sintonizar, digamos, la gente no se vaya a aburrir de este tema, porque bueno, cuando ya hablaron de Iglesia Católica, ya la gente asume teología, quizá la gente dice, esto puede ser que sea aburrido. Por eso, bueno, espero que no dejen de sintonizar este programa que tiene tantos programas, pero además, para que no dejen de sintonizar, vamos a comenzar una historia, ¿no? María José se va a casar con el señor José María en la iglesia de las Mercedes, que es una iglesia muy bonita y la adornaron mucho mejor. Pero bueno, esta historia va a continuar después de las preguntas. Ok. Vamos a darle para que se queden hasta el final. Para que se queden hasta el final. Vamos a asegurar la audiencia. Bueno, Gracias de verdad por la invitación. Siempre a la orden. Y la advertencia, por favor, María José, a nuestros invitados Vas a volver. por primera vez. Bueno, esperamos que sí. Vamos a esperar. Siempre repiten nuestros invitados porque, bueno, tratamos de hacer este podcast y este episodio, o los episodios del podcast La Justicia, lo más amenos posible, lo más digerible posible en cuanto a temas que la gente dice, bueno, pero qué aburrimiento, qué acortonamiento de abogados, como un podcast legal. Y bueno, mira, 2 años y medio después, mira, qué maravilla. Así mismo. Qué bueno. Mira, ¿sabes qué? Generalmente las parejas cuando deciden casarse, no escatiman en gastos, ¿no? En realizar la boda, no solamente civil, sino también eclesiástico. Hay personas que nacen y dicen, yo me veo de blanco. Yo he conocido amigas que dicen que no. Hay otras que ese es su sueño más grande. Otras dicen, bueno, mi sueño más grande es ser mamá sin pasar por allí. Creo que cada uno tiene algún tipo una de visión. Sí, total. Pero bueno, para aquellos casos de aquellas mujeres que deciden casarse, como quien dice, de velo y corona, en la iglesia, a veces no siempre funciona. Y ahí es donde viene el tema del divorcio. Y de ese lado nos encargamos nosotros los abogados. Pero yo he tenido clientes, este cliente lo vi como un capricho, en realidad. Pero
no supe darle respuestas y en ese momento lo vi como caprichosa, que me dijo María José que él pague los honorarios del abogado, pero que también pague los honorarios de disolver el matrimonio por la iglesia. Exacto, de Y yo me anularlo. quedé así como que, ¿por qué quieres fastidiarlo con eso? Bueno, dependiendo de Bueno, de claro. las creencias, ¿no? Exacto. Hay Exacto. también hay una dimensión que es que la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Que es parte intrínseca. Indistintamente de la profesión de fe que tenga, hay una espiritualidad que vive cada ser humano. Entonces, de esa no escapa, por supuesto, la realidad de lo que es el matrimonio. Recordando que el matrimonio además es una concepción propiamente espiritual desde la iglesia. Es la Iglesia Católica la que incide en el área civil para que exista entonces el matrimonio, tal y cual como lo concebimos desde el siglo III al IV, que la Iglesia ya digamos que ya desde ese momento empieza a iluminar lo que es este consorcio, que es realmente como la definición que le da la Iglesia, ese consorcio entre un hombre, un varón y una mujer. Entonces, bueno, la necesidad de abordar estos temas, indudablemente, para una persona con un criterio espiritual, más que capricho, sin duda es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. También por las implicaciones que tiene esto, ¿no? Una persona que se divorcia, de una u otra forma, tiene unas consecuencias directas dentro de lo que es la vida sacramental de la Iglesia Católica. Entonces, este efecto o esta consecuencia genera pues la necesidad de abordar estos temas. Por eso es que las personas que de una u otra forma, ante un fracaso de un matrimonio, digamos fracaso desde el punto de vista muy humano, muy ligero, también podríamos decirlo, buscan de una u otra forma también regularizar su situación dentro de la Iglesia Católica. Bueno, ¿por qué? Porque la misma aspiración que tiene esa persona, así como una de tus amigas, que piensa pues que es importante casarse de velo, de blanco, es la misma aspiración que también tiene aquella persona de tener una comunidad, una asociación o un contrato, como lo quiera ver el matrimonio, digamos que perdure para toda la vida, que es realmente el objetivo. La gran diferencia que tiene el matrimonio desde la concepción cristiana, desde la concepción católica, con la concepción civil, es precisamente ese elemento, el elemento espiritual. Es decir, las consecuencias del matrimonio civil se enfocan mucho más en el área patrimonial, mientras que las consecuencias o los efectos, los elementos esenciales del matrimonio eclesiástico, sin duda alguna, es espiritual, ¿no? Es el hecho de para toda la vida, es el hecho de la unidad, y esos son los dos elementos esenciales del matrimonio, de acuerdo a lo que es el Código de Derecho Canónico. Porque hay que recordarle a la audiencia que nosotros como abogados, aunque nos vean un poco feo porque divorciamos a la gente, que esa es una de las áreas del derecho, Yo digo que lamentablemente. somos el canal para brindarles una oportunidad nueva de Bueno, rehacer su vida. hay formas de ver la vida, ¿no? Claro, Pero nosotros divorciamos o de alguna manera se deja sin efecto el matrimonio civil. En ningún documento van a colocar que, mire, vamos a disolver o vamos a llevar a cabo el divorcio del matrimonio eclesiástico de fecha tal. No, se divorcia, o sea, uno como abogado divorcia el matrimonio civil, pero el eclesiástico habría la posibilidad de anularlo. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, la persona es muy creyente, dijo, mira, me casé por la iglesia y no duró tanto el matrimonio. Entiendo que hay unas causales para poder llevar a cabo esta solicitud de nulidad del matrimonio eclesiástico. Fíjate que creo que es importante, antes de abordar el tema de las causales del divorcio, o de la nulidad del divorcio, yo sí. tengo aquí un listado. Okay. Es importante establecer esa diferenciación de que para la iglesia no existe divorcio. Okay. Hay personas que incluso en su propia fe, entre comillas, dicen, ahora yo quiero el divorcio por la iglesia, porque yo por la iglesia me quiero volver a casar. Bueno, y hay una ignorancia, como usted lo decía en el intro, de la misma institución. Claro. La iglesia, no ahorita, no lo está diciendo Mar de Dios, no lo inventó el Papa Francisco ni Benedicto, estamos hablando del siglo IV, por lo menos. La iglesia ha establecido que el matrimonio es indisoluble, ¿sí? No se disuelve. Ante los ojos de Dios no se disuelve. Y hay un mandato, que es el mandato del propio Jesucristo. Mateo 19:6. Lo que unió Dios no lo puede separar el hombre. Sí, imagínate que el matrimonio entonces, podríamos decir, en términos prácticos, que el matrimonio lo creó Dios.
La institución del matrimonio lo creó Dios. Lo que unió Dios, dice ese pasaje bíblico. Y bajo ese precepto del pasaje bíblico, ojo, no es teología, forma parte realmente del derecho canónico, la tradición y la Sagrada Escritura, porque ese es la fundación de la iglesia desde los tiempos de Jesús. Entonces nos dice, el matrimonio no se puede, no hay un divorcio en la iglesia católica. ¿Qué es lo que hay? Una nulidad. ¿Y qué significa una nulidad? Para dejarlo en claro a todos nuestros oyentes. Es algo que nunca existió. Cuando la iglesia católica, a través de un tribunal eclesiástico, declara como certeza de que un matrimonio es nulo, es la certeza de que no existió tal matrimonio. No es que el matrimonio fracasó. No es que hay unas causales por las cuales yo ahora Borraron el matrimonio. O sea, no es que colocamos una nota marginal. No colocamos una nota marginal, que es buen ejemplo, que es lo que utilizamos en el área civil. Usted obtiene una sentencia de divorcio de cualquier tribunal del país y usted inmediatamente la ejecución de esa sentencia significa el registro de la misma, que implica la nota marginal, ¿en dónde? En el acta de matrimonio. Este matrimonio que fue celebrado en el 14 de tal, hoy, en fecha tal, sentencia tal de tal tribunal, ya no existe. Y tu notica marginal, tal cual. Eso tu nota marginal. Okay. Eso no pasa en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica el procedimiento es de nulidad, que significa, la Iglesia no solamente por el principio de que lo que separa el hombre, lo que unió Dios no lo puede separar el hombre, sino es que realmente la Iglesia te dice, nosotros no podemos divorciar, sino que damos certeza de que no existió. Claro, que pero es una diferencia sustancial. No pasó, Mercedes, no pasó. No, ya va. No existió. Para la iglesia yo lo entiendo, pero para los que fueron, los invitados, la muchachita con las flores, no, quemen eso. El cortejo, no. Eso sí pasó. Vamos a retomar la historia de María José, que se casó con el señor José María en la iglesia de las Mercedes. Ajá. Hubo iglesia en las Mercedes. La iglesia de las Mercedes la adornaron bellísima. Gastaron un dineral en flores. La iglesia es bonita de por sí. La iglesia de las Mercedes es bonita, sí pero la pusieron más bonita. La señora María José con el señor José María se casaron. Hicieron una fiesta, pero por todo lo alto. Pero sucede que esos no son elementos del matrimonio. Por eso es que la iglesia tiene esa potestad de decir después, no existió. ¿Por qué no existió? No, pero ahí hubo un padre, sí, es un sacerdote que estaba allí. Hubo invitados, sí. Hubo pequeños, sí. Hubo fiestas, sí. Pero sucede que no hubo amor. Porque lo que da instancia es amor. Pero ya va. El amor no es el amor eros. Es decir, el amor material. El que es que ya ahora no me gustas ahora, ya el amor se acabó. No. Es precisamente el amor ágape. Porque la iglesia dice que el matrimonio es la entrega total, por eso es la unidad. Cuando la iglesia dice que uno de los elementos esenciales constitutivos del matrimonio es que es indisoluble y que es unidad, es precisamente porque uno se entrega al otro. Y la iglesia mismo dice, en el Código de Derecho Canónico, artículo 1060, dice expresamente que esa unidad se constituye en el acto conyugal, pero que además se mantiene por la prole, la educación y el socorro mutuo espiritual, no material, que es el que conocemos en el civil. El esposo tiene unos derechos y unos deberes con la esposa, y la esposa tiene unos derechos y deberes en función del patrimonio, en función de la convivencia únicamente. No, aquí la función implica también la función de santificar, porque por eso es la dimensión del matrimonio de que es sacramento. Todo sacramento es la acción visible de gracia por parte de Dios. Entonces esto es más allá de un contrato. Entonces esta dimensión es la que te dice la iglesia, ¿de verdad hubo tal unidad? ¿De verdad hubo de verdad ese socorro espiritual, esa santificación, ese sacramento, esa dimensión espiritual de trascendencia? Hay una frase muy hermosa para verificar la dimensión de las causales. Es del Papa Juan Pablo II, que dice que en el mundo, decía él en 1995, en el mundo en el que estamos, habría que reflexionar ulteriormente, dice, sobre el matrimonio. ¿En función de qué? Si de verdad existe un matrimonio, cuando la gente tiene o no conciencia del carácter trascendental del mismo. Porque es justamente decir, estaba pensando en eso. El matrimonio no es para que compremos una casa y vivamos juntos.
Pero El ¿cuántas matrimonio es personas para no? santificarnos, es el Sí, concepto de la iglesia. Es trascendencia, es para hacerte santa. Tú tienes que hacer, es para que este señor, María José, para poner otra vez el ejemplo, ¿verdad? Ayude a que sea santo José María, y para que José María ayude a ser santo a María José. Y tanta gente que toma eso a la ligera y dice, no, yo me quiero casar por la iglesia, todo, como que si fuera un trámite para la fiesta. Y allí Total. ahí es donde hay una de las causas más comunes, es el artículo 1095 del Código Canónico de Derecho Canónico, como una causal de nulidad. Se llama la falta grave del juicio. ¿Qué significa eso? Tener la dimensión de esto. Si yo me casé pensando, ¿no?, que simplemente es porque la muchacha era bonita, porque tenía unas curvas, porque además tenía plata, y la esposa se casó con el hombre porque era bonito y porque tenía plata, y que uniendo los dos patrimonios y las dos bellezas íbamos a hacer la pareja perfecta, sucede que allí no hay matrimonio. ¿Por qué? Porque no tuvieron la concepción de trascendencia de esa institución. Espiritual. Ahora, pero como todo en el derecho, y este podcast, pues, legal, Claro. eh, Y ojo, en sí- y ajá. disculpa que te interrumpa. Todo esto es derecho. Todo esto está Claro. en el Código de Derecho Canónico. Que ahora Del me ar- entró del ar- curiosidad de querer leerlo. Del artículo 1055, del artículo 1055 al artículo 1165. Son 110 artículos, pero sustanciosos, que tenemos allí. Todo lo que estoy hablando está ahí. Sí, porque me causa pues mucha curiosidad el tema que nosotros como abogados decimos, las causales taxativas o limitativas o de alguna manera, porque pareciera que no hay hay, mejor dicho, un desconocimiento en el tema de casarte por iglesia que no tiene que ver con la celebración de la fiesta y luego vienen los invitados y el carro adornado y las flores y los pajecitos y el cortejo, porque tampoco se puede tomar a guachafita. Lo hablo muy coloquial, el que bueno, me casé por la iglesia y bueno, cualquier cosa si no lo anulo y me vuelvo a casar por la iglesia y después me vuelvo a casar por la iglesia. ¿Se pueden volver a casar? Fíjate, la consecuencia, digamos, directa de esa nulidad es que te da la posibilidad de volverte a casar porque no te has casado nunca. ¿Lo ves? Ok. Ay, no, pero ven acá. Como no existió, Y otra vez con el velo y todo. No. otra vez con el velo. Y el mismo con la cortejo, pero otro que- vestido. Claro, puedes repetir todo menos a José María. Menos el novio. Ok, No, claro, menos- claro. puedes repetir todo, menos eso. Pero fíjate que la iglesia ahí es sabia, es madre y maestra. Y es importante, porque es sabia, madre y maestra, porque no se lo toma a la ligera. Aunque los fieles se lo puedan tomar a la ligera, no se lo toma la iglesia a la ligera, porque precisamente su fase, digamos, de instrucción pasa por un discernimiento espiritual. Y me atrevo a decir que el procedimiento o la fase probatoria de un procedimiento de nulidad de matrimonio ante un tribunal eclesiástico es muchísimo más complejo, pero por lo menos 100 veces más complejo que la fase probatoria de un procedimiento en materia civil o ordinario como lo conocemos. Incluso, bueno, menos ahora que estamos acostumbrados a la 1070, Ajá. pero cuando existía el procedimiento, bueno, cuando existía no, porque sigue existiendo, Sí, extiende. cuando se impulsa un procedimiento ordinario en materia civil venezolano, aún con las complejidades de cualquier caso, me atrevo a decir que la fase probatoria dentro de un tribunal eclesiástico es mucho más compleja, mucho más detallada, realmente es muy profunda esa Porque en un esa procedimiento civil, una demanda normal, que no tenga que ver con derecho canónico, ni en un tribunal de ese tipo, uno sabe cuándo consigna esa demanda y no sabe nunca cuándo termina, porque hay instancias, incidencias. O sea, primero me encantaría saber el tema de las causales. O sea, Mercedes, ya va. No. Vamos a un corte musical. Ay, Ah, no, te pero asustaste. la dejo en el aire. La dejo dejas en el aire. aire. Déjala en Ok. el aire, déjala en el Primero quisiera saber las causales por las cuales son legalmente solicitados o la nulidad de un matrimonio eclesiástico. Y segundo, el tiempo que pudiera transcurrir para que en efecto eso pueda ser
yo sí soy preguntona, Pepita preguntona, Muy bien. el tema de cuántas veces lo puede hacer, porque habrá alguien que lo tomará, así como hay denunciantes de oficio en nuestra carrera, habrá alguien que dirá, bueno, me vuelvo a casar y no pasó nada y me vuelvo a casar y lo hago 4 o 5 veces. Entonces, esa pregunta la vamos a dejar en el aire y ya venimos con el podcast de la justicia. No se vayan. Y aquí estamos de vuelta una vez más en el podcast de la justicia, Mercedes. La primera parte, increíble. Pero es que es maravilloso, o sea, ¿ves que lo que te digo cuando uno no sabe algo y empieza a preguntar y aprendes sobre este tema de derecho canónico? Se me con acaba de nuestro invitado? desbloquear una curiosidad. Quiero leer. Ya esta noche vas a empezar a Hola. leer todos los artículos que dijo nuestro querido invitado Omar y que bueno, que dejamos una pregunta en el aire, bueno, varias. 3 preguntas dejamos en el aire porque yo soy Pepita Mercedes. preguntona. 1, causales para llevar a cabo la nulidad de un matrimonio eclesiástico. 2, un periodo aproximado porque, bueno, nos estaba explicando que hay una etapa probatoria importante, así como los procedimientos o los procesos civiles que llevamos a cabo las demandas, Y ¿no? si hay uno contencioso y mutuo acuerdo, o sea, vamos los dos a la Así iglesia como y los decimos, divorcios. sí. Ok. Vamos a ver si hay una 1070. Exacto, como una 1070, que es el del desafecto, muchachos. Y 3, ¿cuántas veces se puede anular un matrimonio eclesiástico? ¿Qué guachafita es esa? A ver, Omar, Bueno, bien. cuéntanos. Bueno, bien, vamos a ver. En función de las causales, las causales de verdad son muchas. Sin embargo, la doctrina la agrupa en 3 grandes grupos. Un primer grupo se llaman las causales impedimentos dirimentes. Un ejemplo de impedimentos dirimentes son, por ejemplo, que no se haya casado ante la autoridad competente. No sé, se casó ante la abuelita del barrio. No tenía que ser un sacerdote, un diácono en todo caso autorizado, o el obispo, que es el ordinario. Otro impedimento dirimente, bueno, mira, se casó con 12 años. Entonces la iglesia no reconoce ese matrimonio y es un impedimento dirimente. Y, por supuesto, hay una nulidad de hecho. El segundo grupo, ¿verdad? Estaríamos hablando de lo que son los vicios materiales, ¿no? Ok. Estamos hablando de que, bueno, mira, el procedimiento, el matrimonio se realizó sin un consentimiento, perdón, sin una autorización de el obispo. ¿Por qué? Porque esto, sobre todo, va más relacionado a las personas cuando se casan matrimonios con personas de diferente profesión de fe. Ok. ¿No? Entonces, ahí se necesita obligatoriamente una autorización del obispo. ¿Por qué? Porque estás casándote un católico con un protestante o con cualquier otra profesión. Ese es el ejemplo menos usual. Y el tercer grupo, que es quizás el más invocado, el más común, es el tema del vicio de consentimiento. En el vicio de consentimiento, bueno, está, por ejemplo, el ejemplo que, valga la redundancia, que colocaba de la falta grave de juicio, ¿no? Sobre lo que son las condiciones esenciales del matrimonio. Pero ahí el consentimiento, bueno, el mismo código te enumera cualquier cantidad de posibilidades y en unas que, bueno, en una interpretación de un artículo cabe cualquier cantidad. ¿Cuál es un vicio de consentimiento? Bueno, mira, el condicional. Nos casamos porque si no nos casábamos no nos daban el dinero para irnos para España. Entonces tenemos que emigrar, entonces tuve que casarme, ¿no? Mi abuelo lo dejó en el testamento Mi y me abuelo- condicionó que me tenía que casar por la iglesia. Exactamente. El vicio de consentimiento también por violencia, ¿no? Ok. Aunque no es muy común el rapto, pues, por ejemplo, mira, hay un vicio de consentimiento. El vicio de consentimiento también por el dolo, totalmente intencional, de que, bueno, mira, yo voy a casarme, pero voy a mentir que yo la amo, ¿no? O que yo conozco lo que son las condiciones esenciales del matrimonio, los deberes y los derechos. Hay por ejemplo, el vicio de consentimiento muy importante, un caso bien particular. Ahorita que estamos hablando de una sociedad un poco líquida, como dice el filósofo francés Catullus, de la sociedad líquida, de que hay personas que no quieren procrear. Ujú. Y los fines del matrimonio, en la concepción de la Iglesia Católica, es procrear. Es la educación y sostén de la prole. Sí, eso no quiere decir que los estériles no se pueden, hay una excepción, por supuesto, a esa Claro. regla, ¿sí? Pero estas personas que dicen, bueno, yo me voy a casar, pero yo no le voy a decir a él, María José, le va a ocultar al señor José María, que ella no quiere tener hijos.
Por eso yo no le voy a decirle nada para que nos casemos, porque si nos amamos, ese se le va a olvidar después. Y viene la fiestica y tal. Y viene la fiestica y todo, no sé qué. De aquí a 20 años le digo que bueno, que no tuvimos hijos, pues listo. Bueno, indudablemente hay un vicio en el consentimiento porque hay un dolo en el engaño. Entonces, en esto, digamos, hay una riqueza, podríamos decir, de alguna manera, aunque hay taxativas, como en el derecho civil ordinario, también, digamos, que hay una infinidad de circunstancias que pueden verse inmersas en una de estas. Como eso justamente iba a preguntar, como causales subjetivas. Por ejemplo, sí, totalmente. Mira, me casé el 1 de mayo y el 8 ya me estaba casando por el civil, el 1 de mayo, y después el 8 me estaba casando por la iglesia. Y el matrimonio no duró sino 3 semanas, porque es que, no sé, le descubrió otra familia o algo. Eso es, o sea, causales subjetivas de ese tipo bueno, son válidas. Esa es taxativa, porque esa está. Ok. ¿Entiendes? ¿Cuál es el fin del derecho canónico ahí? Proteger precisamente al fiel, porque también no puedes obligar a una persona que, aunque el matrimonio es para toda la vida, es indisoluble, no la puedes obligar a estar con alguien que la engañó de entrada. Pero no tiene que ver con, o sea, la fidelidad, o sea, entendido, pero el tiempo de que estuvieron casados, ¿hay algún como, oye, mínimo tenías que estar casado, no sé, un mes y si no, no te anulo? No. Mira, la nulidad, hay nulidades que se logran porque la persona incluso, de verdad, esto es un ejemplo real. La persona agarró, la persona salió embarazada, la mujer salió embarazada, él por su compromiso social, bueno, tenía que casarse, se casó, ¿no? Vamos a poner el mismo ejemplo. José María se casó con María José porque María José salió embarazada. Hicieron su fiesta y todo, y él, en la misma noche del matrimonio, eso fue en el Zulia, y agarró en la misma noche del matrimonio y se vino para Caracas a vivir otra vida, porque tenía otra vida, ¿no? Entonces, eso indudablemente ya hay un vicio, ¿no?, en el consentimiento, y esto pues acarrea indudablemente esa nulidad. Y fue el mismo día. Bueno, fíjense que algo muy interesante, el derecho canónico matrimonio en específico nos habla de lo que es el matrimonio rato, que es ese que se celebra, el de la fiestecita en la iglesia de las Mercedes, y el matrimonio rato consumado. Tú te puedes casar, puedes hacer la fiesta y todo, pero la consumación del matrimonio no es la firma, ni mucho menos la fiesta, ni el amén, ni el vayan en paz que haya dicho el sacerdote. La consumación del matrimonio, dice el Código de Derecho Canónico, es el acto humano de procreación, es decir, el acto sexual. Okay. Que se supone que no lo han hecho Porque antes de casarse. Ojo, y fíjate que el código te dice, aun cuando vayan... Será en tu pero fíjate... tiempo. Se supone, por eso dije en su supone. Aún en desuso, claro. Sin duda. Bueno, no, vamos a esperar a creer Vamos a que decir, muchos de los que nos están señores, escuchando, no sí. No hagan nada antes de casarse. No, pero fíjate que el código incluso te pone el escenario de que aun cuando lo hayas hecho antes, el matrimonio se consume posterior. Okay. ¿Entiendes? Se Muchachos, consume escuchen. con el acto sexual posterior. De manera que tú puedes tener... O sea, por eso la importancia de la primera noche de bodas. de allí viene la tradición de la primera noche de boda. Pero uno está incluso muy cansado ese día. Sí, Sí, no, y sí. la rumba de la broma. No, y es un tema interesantísimo este tema del rato consumado. Fíjate como todo porque lo eso es lo que hemos da sacado de sentido. contexto, ¿no? Sí. Ese sí. eres tú. Por eso te decía al tu principio. culpa. Pero además... Por pero eso te lo también- invitaba y que, coño, No. y que, Pero además al principio, fíjate lo que yo decía al principio, de que la incidencia que ha tenido la Iglesia Católica con la institución del matrimonio en la vida social, ¿no? Totalmente. ¿Entiendes? Por eso es que incluso hay quienes dicen, mira, cuando se desee cualquier contrato distinto de relación, lo pueden hacer, póngale cualquier nombre, pero este nombre es como que el matrimonio, la palabra matrimonio, es propio de esta, digamos, corriente de pensamiento, por decirlo de alguna forma, y con esa influencia que ha tenido en la vida social de la gente. Por eso la importancia de la consumación del matrimonio, el acto sexual. o sea, si no Y se ojo, el acto sexual, consume, que si no se consume, puede ser anulado. es anulado. Ok. ¿Entiendes? Es anulado. Entonces, Ahí qué La- difícil existe la la fase nulidad. probatoria. claro, ahí es muy ¿Cómo difícil. demuestras que no? probatoria. Claro, Pero sí. bueno, fíjate, sin embargo, este caso que te estoy poniendo,
ejemplo real, bueno, puede haber evidencias como que, mira, yo me vine en un vuelo. Hay un vuelo donde yo me vine la misma noche. La gente me vio saliendo del matrimonio con el saco, la corbata y todo, donde me monté en el carro y me fui, ¿no? Y bueno, y hay ese tipo de elementos. Claro, siempre, finalmente no es el único hecho, ¿no? Claro. Siempre es una, como toda relación, es una secuencia de hechos, ¿no? Al final no es que, bueno, pues como no se consumó en la misma noche automáticamente. Porque fíjese que eso puede ser incluso que hay la figura de la convalidación del matrimonio. También lo dice el código. La convalidación del matrimonio, como por ejemplo, bueno, mira, la persona agarró y tuvo que mirar y se fue y no consumamos nunca el hecho. Aunque eso es una causal de nulidad, sucede que nosotros 2 años después que nos aprobaron la medida migratoria, el parol, no sé, cualquier cosa, ¿no? Consumamos el hecho, entonces ya ahora sí convalidamos ese matrimonio. Ese matrimonio que tenía vicios, ¿verdad? Para poder ser causa de nulidad, ya no lo es porque lo hemos convalidado. Pasa también con la gente, y la iglesia lo dice, porque al final el objetivo de la iglesia con el derecho canónico matrimonial es precisamente santificar a las personas. El fin último de todo es la salvación de las almas, dice el mismo código de derecho canónico matrimonial, de derecho canónico. El fin último de la ley, que está inspirada en la ley divina, es el amor y la salvación de las almas. Entonces, de manera que esta intencionalidad, este fin último que lleva la iglesia, bueno, te permite hacer esta condición que no la tenemos en el derecho civil ordinario, ¿no? En la vida social, que es la convalidación. Es decir, o tú estás casado o no estás casado. Claro. Y la consumación del matrimonio en la materia civil, ¿cuál es? La firma del acta. Listo. Si ahí firmaste, dice, mira que yo firmé, pero no hice nada, ni la toqué, no hice nada con ella, pobrecito. No importa, y usted firmó. Señor, usted está casado. Claro. ¿No? Usted firmó, yo lo vi, hay video. Ahora, distinto es, ¿no? En la Iglesia Católica que hay digamos, esa condicionante de que el matrimonio se consume. ¿Por qué? Porque el fin último también es el de la procreación. Ahora, por simple curiosidad, yo tengo amigos que me han preguntado, y te los voy a mandar a todos, para anular el matrimonio eclesiástico. Pero cuando me dicen la razón, y me dicen es porque yo lo quiero, porque soy una persona creyente y que lamentablemente mi matrimonio no fue lo que yo quise y ya me divorcié. Y yo quisiera que con la próxima persona con que esté, me pueda casar por la iglesia, porque además con quien estoy en este momento no se ha casado por la iglesia y yo quisiera pues anular mi matrimonio porque bueno, finalizó por las razones que sean y ya hubo un divorcio. Eso es una causal válida, subjetiva para solicitar esa nulidad. Fíjate que vamos, para no ser tan tajante, antes de la respuesta concreta. Eso, acuérdate que son posibles clientes. No solamente. Ya te los voy a enviar. No lo espantes. No lo vamos a espantar, sino que es precisamente uno de los debates que se tiene dentro de lo que es el ejercicio del derecho canónico matrimonial. Todo matrimonio difícil, complejo, fracasado psicológicamente hablando, no es objeto de nulidad. Ok. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y ahí te respondo a la pregunta que había quedado en el tintero sobre, bueno, la guachafita esta, ¿cuántas veces puedo yo intentar una nulidad de matrimonio? Bueno, el código no te establece nada, de manera que lo que no está prohibido está permitido. Claro. De manera que yo puedo intentar cualquier cantidad de veces una nulidad, porque si realmente lo estoy haciendo mal, no existió esos matrimonios que estoy haciendo. Si yo me voy a casar con Mercedes y Mercedes ya estaba casada, es una causa de nulidad. Bueno, listo. Nulidad de ese matrimonio porque Mercedes estaba casada. Me fui a casar con María José, pero María José se casó conmigo porque yo tenía, dijo María José, dinero. Yo tenía dinero. Cuando María José fue para Coro y vio que la casa que tenemos es de Bajareque, María José dijo, mira, no, esto no es así. María José intentó la nulidad, yo le dije, bueno, ya llevan 2 nulidades allí. Entonces, cualquier cantidad de nulidades puede existir siempre que exista, por supuesto, la causa justa. Pero no todo matrimonio fracasado puede ser objeto de nulidad. Porque precisamente el objetivo también, uno de los objetivos del matrimonio
es que, es lo que lo he repetido varias veces, es la santificación. Y las parejas, los cónyuges, tienen que ayudarse mutuamente en esto. La iglesia procura, como Jesús, el perdón. Busca el perdón de que el cónyuge perdone al que falló. O si los dos fallaron, mutuamente se perdonen. No, venga tú. Es el escenario. Es un escenario. Bueno, pero si María José le falló al señor José María, y si el señor José María le falló a la señora María José, se la compensan. Okay. Mata cero, ¿no? Cero mata cero. Vamos a meterle matemáticas, mata Ahora, cero. Omar, las personas que estén interesadas en llevar a cabo la nulidad de su matrimonio, que quieran contactarte, porque claro, yo no puedo recomendar, pues, mira, vayan al tribunal tal con el juez tal, porque Claro. yo Claro. no tengo idea. Las personas que quieran contactarte para llevar a cabo o exponer su caso para ver si es esa causal válida para llevar a cabo Si la nulidad de aplica. matrimonio, si Claro. aplica, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, fíjate, lo primero aquí es que este es un tema ético, de manera que yo no puedo venir a publicitarme, aunque agradezco la publicidad. No, yo sí voy a publicitar. No. Que bueno, me contactan a mí, Pero- yo hago el enlace Yo con llamo- él. yo llamo a Omar. No, sino, de verdad que no solamente es un tema, digamos, ético en función de la no publicidad, sino que es un tema ético en función también de la dignidad de esos Claro. contrayentes. Es decir, no es un tema, el derecho canónico matrimonial no es un tema meramente, digamos, de una contratación profesional con una contraprestación de honorarios profesionales, sino que implica, primero, como lo decía anteriormente, también un discernimiento pastoral, que es lo primero que debemos recomendar responsablemente a toda aquella persona que sienta, desea o crea que tiene una posibilidad de nulidad, que acuda a su párroco, Ok. al padre, al sacerdote de la iglesia donde generalmente va, o donde los domingos, según No también el tiene- derecho canónico, debería de ir. No, Ok. tiene, A misa. no tiene que ser donde se casaron. No tiene que ser donde se casaron, Ok. sino donde él está haciendo, digamos, vida eclesial, vida de comunidad, ¿no? Es decir, yo voy, ¿qué es vida de comunidad? Bueno, yo voy los domingos a misa en tal iglesia. Entonces, bueno, yo voy eso. Y después de terminar la misa, le dice al sacerdote, buenas, padre, ¿cómo está? Mire, yo quisiera hablar con usted, que me dé una cita para tal día o cual día que usted Que desee. mire, usted sabe ¿Verdad? que yo me divorcié. Entonces yo me divorcié, Qué pero no comience vergüenza. por ahí. Qué Comience- vergüenza, por comi- favor. no. Ahí está la recomendación, Omar. No comience por ahí. No comiencen por ahí. Yo me divorcié porque mi matrimonio fracasó. No. Porque fíjate que hay algo mucho más, un poquito duro, pero es la verdad. Lo que hace nulo el matrimonio no es lo que pasó posterior, sino lo que pasó en el matrimonio o lo que pasó antes del matrimonio. Yo no voy a solicitar una nulidad después de 20 años diciendo que mi esposo no tenía, o mi esposa en mi caso, no tenía conciencia grave de lo que era el matrimonio. Nos casamos, después celebramos los 10 años, las bodas de plata, nuestros hijos también se casaron, hicieron primera comunión, confirmación y tal, estudiamos en un colegio católico y tal. Y ojo, y no significa que esto sea como que requisito, pero estamos hablando de una persona que integralmente está viviendo su fe. Entonces, difícilmente, por lo menos por esa causa no de ser, ¿no? Y recuerden lo del tema de la convalidación del matrimonio. Entonces, mira, lo que pasa es que yo cuando me casé, yo no estaba enamorado. Oye, pero... 20 años después. Pero 20 años después tengo... Y hay una convalidación. Entonces, ahí es donde entran las dificultades de la nulidad, pero que no son dificultades, sino que es la realidad. Entonces la gente sale y dice, sí, porque la iglesia no me quiere dar el divorcio. Es decir, que hay que evaluar cada caso Entonces, porque cada caso es sí, diferente. Y tiene su particularidad. No es como el derecho civil que nosotros podríamos decir. Nosotros escuchamos cualquier historia y podríamos decir, el tribunal te acuerda, ¿no? Te disuelve ese matrimonio por tal sentencia o por tal causal, y hay N cantidad, ¿no? Eso va. Eso va, yo te aseguro, en este caso no. Y además es un tema que también tiene una implicación de lo que es la vida propiamente sacramental, eclesial. ¿Sí? Las personas también buscan esto, o no deben de buscar esto, vamos a decir el no ser,
no deberían de buscar esto porque yo me quiero casar con mis nuevas parejas, bello y hermoso, porque bueno, con aquel fracasé, ¿qué tal? Y Una nueva oportunidad. una nueva oportunidad. Una nueva fiesta, una nueva foto, un nuevo todo. Y que las fotos del anterior no, No, me pero- gustaron. sí, sí. Voy con unas nuevas. En esta me Exacto. maquillo diferente. Sí, no, y la verdad que a mí me da pena, hasta ves ese matrimonio no fue tan malo que la iglesia se cayó. Ahora voy a ir para otra iglesia que Otra está más iglesia. bonita, ¿no? O vamos ahora, no, esas implicaciones no proceden. Entonces, bueno, es un tema espinoso, por eso es que también termina, porque digamos, responsablemente, éticamente y moralmente hablando, podríamos decir que lo recomendable en la primera instancia es su párroco, porque bueno, hay esa relación, digamos, de discernimiento pastoral, que incluso el Papa Francisco también de feliz memoria, recientemente muerto, ¿no? Decía de que hay que tener mucha misericordia, pero que también hay que ajustarse a la verdad. Y la verdad, bueno, mira, si lo que simplemente es que te desencantaste, la iglesia te oferta es el perdón, el acompañamiento, la reconciliación, ¿no? Eso es lo que podemos hacer para que mejore tu matrimonio, ¿no? No simplemente desecharnos, digamos, o simplemente una sociedad de desechos de que, bueno, ya, listo, este no me funcionó, Es que que pareciera. pase el otro. Sí, es next. Esa es no que- procede. Bájate Tinder. Bájate es que Tinder. no, sí, es Mira, ilógico. La gente está todo el día diciendo, mira, bueno, si me caso y si no me divorcio. Y tú Sí, dices, ya pero, está listo. exacto. Esa sociedad líquida no es la que además la que aspiramos desde el punto de vista cristiano, sino que bueno, que todos seamos uno en lo que dice la iglesia. Mecha divina. Ay, por supuesto, ya me imaginé. Estaba tan adentrada en el tema que por Pero si supuesto nos estamos quedamos apenas cortos de tiempo. introduciendo. Por eso es Nos que vas a venir una hemos segunda vez. quedado cortos de tiempo, pero me quedo con esa reflexión final que es, vamos a acudir en primera instancia al párroco. Y que no lo tomen como una guachafita, el Total. querer anular a cada rato un matrimonio eclesiástico, no se casen. Imagínense sus invitados, porque los invitados son los mismos amigos. ¿Y cuántas veces van a ir la misma gente a la iglesia? Bueno, esos son los de menos, porque eso Sí, claro. siempre, O sea, bueno, yo voy las veces que me invitan. claro, mira, a una fiesta nunca se le dice que no. No. Pero una nulidad, ¿Quién soy yo para pero una nulidad no siempre se le dice que sí. A una fiesta siempre se le dice que no, nunca se le dice que no, pero a una nulidad nunca se le dice que sí. Entonces, Estoy de es acuerdo. un tema de discernimiento y es un tema de que, bueno, también aprovechemos los espacios que la iglesia nos oferta, digamos que nos ofrece el acompañamiento, sobre todo espiritual, y tomando en cuenta que es desde la misericordia, es desde los fines propios del matrimonio, la trascendencia de la figura del matrimonio, es la que nos va a determinar, digamos, cuál es el sentido que tiene esta institución en nuestras vidas. Que no solamente es una institución bellísima, por eso que a veces habla de derecho canónico matrimonial, la gente, lógicamente, se va simplemente a nulidad, pero hay un sinfín de temas. Por ejemplo, hay un tema con Tinder que podríamos tocar después. ¿Viste? Ah, Ya bueno, tenemos Con el, tema. el Ya derecho tenemos el canónico y el tema. Tinder, ¿verdad? ¿Qué? Además el título. O sea, Derecho derecho canónico canónico y Tinder. y el Y Tinder. el derecho canónico Wow. matrimonial y el Tinder. ¿Cómo se relaciona y cómo se diferencia y cómo Ahí hay está, esa- listo. Muchachos, anoten ese pero tema más allá para más el allá de próximo. toda esa digamos caracterización, es importante pues que también tengamos en cuenta lo que el Papa Francisco de feliz memoria nos dijo siempre, que es el tema de la misericordia, es el tema de la compasión, de que también busquemos dentro de la iglesia hay espacio para todos, que no se sienta nadie excluido, porque como yo fracasé y como no me quieren dar la nulidad y como no me puedo volver a casar, entonces yo me alejo de la Me alejo de iglesia, la iglesia. o la iglesia no es espacio para mí, sino todo lo contrario, en la iglesia cabemos todos y siempre hay una respuesta pastoral, por supuesto inspirada en el derecho divino, que es el derecho canónico matrimonial. Qué maravilla. Qué Muchísimas temazo. gracias por haber asistido, de verdad. Es uno de los temas que no habíamos conversado y habíamos tenido la oportunidad de hablar con distintos profesionales del derecho de todas las áreas, pero nos faltaba esto. Bueno, chévere. Espero que entonces la historia de María José y el señor José María en la iglesia de las Mercedes les haya gustado. Sí, seguramente mantuviste a todo el mundo escuchando este programa completico por una hora. Por aquí estuvo María José García, @MariJoGZ. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Hasta un próximo episodio del Podcast de la Justicia. Bye. Chau.